Continuamos con la serie de videos del aparato respiratorio y en el día de hoy nos compete hablar un poquito acerca de la complianza. Hemos hablado mucho de los cambios de presión, mucho de los volúmenes que entran y salen, espirometría, un poquito de esos volúmenes y capacidades pulmonares, pero no hemos hablado qué relación guarda esa presión con ese volumen. Es decir, decimos que normalmente cuánto es a capacidad resonadora funcional, menos 5 la presión intrapleural. ¿Y cuánto cambia? A menos 8. Y en ese inter entra cierta cantidad de volumen, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta también, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar de una fórmula, de un valor un poquito difícil de comprender a veces, que es la complianza. La complianza tiene una fórmula, ¿sí? Y complianza es igual a la división del cambio de volumen, ¿sí? Sobre cambio de presión. Y si nos ponemos a analizar las fórmulas matemáticas, físicas, a veces no llegamos a comprenderlos. Y entonces, si ustedes recuerdan, cambio de volumen y cambio de presión, le damos cuenta que nosotros tenemos cambios de volúmenes y cambios de presión durante el ciclo respiratorio. Normalmente el cambio de volumen es cuánto había antes y cuánto había después. Y el cambio de presión es cuánto había antes y cuánto había después. Y por lo tanto, yo puedo inferir que en el aparato respiratorio existen cambios de volumen y cambios de presión. Vamos a describir esta gráfica y vamos a hablar un poquito de estos cambios de volumen y estos cambios de presión. En el eje de las Y podemos ver litros y en el de la X podemos ver centímetros de agua. Y ustedes ya están viendo para dónde va este asunto, ¿no? Los litros es el volumen pulmonar y los centímetros de agua es la presión intrapleural. Y entonces nosotros sabemos que durante el ciclo respiratorio la presión intrapleural cambia de menos 5 a menos 8. Hemos hablado un poquito de esto. ¿Y cuánto es el cambio de volumen que existe durante el ciclo respiratorio? Aproximadamente, si la presión cambia de menos 5 a menos 8, ¿cuánto volumen va a cambiar en el sistema respiratorio? Y aproximadamente la cantidad de volumen que cambia en el sistema respiratorio con este cambio de presión son 500 mililitros, ¿verdad? ¿A qué le suenan los 500 mililitros? Al volumen corriente. Y entonces yo sé que entraron 500 mililitros. Esos 500 mililitros son la diferencia de volumen. De lo que había antes a lo que había después son 500 mililitros. Y la diferencia de presión son de menos 5 a menos 8. ¿Cuánto es la diferencia de menos 5 a menos 8? La diferencia es 3. La diferencia de presión entonces son 3 centímetros de agua. Por lo tanto, cuando la presión intrapleural cambia 3 centímetros de agua, es decir, de menos 5 a menos 8, ¿cuánto volumen entra? 500 mililitros. Muy bien. Y entonces vamos a redondear 500 mililitros, vamos a cambiarlo para simplificar un poco las ecuaciones, a 600 mililitros el volumen corriente, tomando en cuenta que ustedes ya saben que el volumen corriente normalmente son 500 mililitros. Entonces, vamos a calcular la complianza de este sistema. Sabemos que complianza es igual a diferencia de volumen sobre diferencia de presión. Y en este caso, la diferencia de volumen en el sistema fueron 600 mililitros. ¿Con cuánta diferencia de presión pasó eso? Con una diferencia de presión de 3 centímetros de agua. Por lo tanto, sé, si hago la división, que la complianza es igual a 200 mililitros sobre centímetros de agua. Es decir, que por cada centímetro de agua, es decir, que por cada centímetro de agua que cambie la presión intrapleural, es decir, que por cada centímetro de agua que cambie la presión intrapleural, ¿cuántos mililitros de aire van a entrar? ¿Cuántos mililitros de aire van a entrar? Van a entrar 200 mililitros por cada centímetro de agua que cambie la presión intrapleural. Espero
que haya quedado claro. Y si no quedó claro, es importante que ustedes se regresen y vuelvan a escuchar esta explicación, porque esto es la base para comprender lo que a continuación vamos a hablar. Y entonces yo sé que si cambia 3 centímetros de agua a la presión intrapleural, ¿cuánto volumen van a entrar? 600 mililitros. Y entonces yo sé que si cambia 1 centímetro de agua a la presión intrapleural, ¿cuánto van a entrar? 200 mililitros. Y si cambia 2 centímetros de agua, ¿cuánto va a entrar? 400 mililitros. Si esto no les queda claro, es importante que lo vuelvas a retomar y vuelvas a ver dónde estamos en los errores. Y bueno, ¿de qué depende que entre o no entre tal cantidad de volumen? ¿De qué depende? Y es muy importante, porque ahorita vamos a ver qué es lo que determina esto. Tenemos aquí algunos determinantes de qué evita que el pulmón se expanda. ¿Qué evita que el pulmón se expanda, verdad? Porque ya vimos que con un cambio de 3 centímetros de agua entran 500 o 600 mililitros. Pero ¿por qué no entra más? ¿O por qué no entra menos? ¿Sí? ¿De qué depende? ¿Qué evita que el pulmón se expanda? ¿Qué es lo que evita que el pulmón se expanda? ¿O qué facilita que el pulmón se expanda? ¿Sí? ¿Qué facilita que el pulmón, que los alvéolos crezcan con esos centímetros de agua? Bueno, existen fuerzas colapsantes, fuerzas que tienden a evitar que el pulmón se expanda. Y esas fuerzas que tienden a evitar que el pulmón se expanda son dos en realidad y son parte del retroceso pulmonar. Las fuerzas elásticas o fibras elásticas compuestas principalmente de colágeno y elastina y la tensión superficial. ¿Qué hacen estas fibras elásticas? ¿Sí? Las fibras elásticas es lo que se distiende. Normalmente el pulmón se va distendiendo y estás tú también distendiendo las fibras elásticas. Y estas fibras elásticas son como una liga. A medida que las voy estirando, las ligas que quieren regresar a la normalidad. Por lo tanto, mientras más estiro las ligas, más resistencia van a oponer a estirarse más. Mientras más estiro las ligas, más resistencia van a oponer a estirarse más. Pero también estas ligas permiten que durante la expiración regrese el pulmón a la posición original. Estas ligas evitan que se abra de más el pulmón, que se expanda de más el pulmón y durante la expiración permiten que el pulmón regrese a la normalidad. La liga se estira y cuando la sueltas regresa a la normalidad. Eso hacen las fibras elásticas. Pero también falta hablar de otra fuerza que evita o se contrapone a la expansión pulmonar. Y es otra de las fuerzas colapsantes. Suelen ser sinónimos. Evita la expansión o favorece el colapso. Y es la clásica tensión superficial. Ustedes reconocen a los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 2 secretan el surfactante. Y el surfactante se opone a la tensión superficial. ¿Pero qué es la tensión superficial? La tensión superficial es la fuerza que tiende a juntar a las moléculas de agua. Y tenemos aquí un alveolo cubierto de moléculas de agua. Y esas moléculas de agua tienden a atraerse unas con otras. Y si todas las moléculas de agua que vemos en este alveolo se juntaran, el alveolo se colapsaría. Porque al juntarse todas las moléculas de agua, el alveolo se colapsa. ¿Qué evita que el alveolo se colapse? Bueno, si las moléculas de agua se juntan, el alveolo se colapsa. ¿Pero qué evita que las moléculas de agua se colapsen? Una sustancia que separe las moléculas del agua. ¿Qué sustancia separa las moléculas de agua? La sustancia se llama surfactante. Este surfactante separa las moléculas de agua y evita que estas se juntan y colapsen al alveolo.
La propiedad que tienen las moléculas de agua para unirse unas con otras en la superficie se llama tensión superficial. ¿Y quién contrarresta la tensión superficial? El surfactante contrarresta la tensión superficial. Y aquí podemos ver una de las fuerzas colapsantes importantes. Esta se opone a que se expanda el alveolo. Pero ¿qué pasa? Aquí podemos ver, si contamos las moléculas de surfactante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 moléculas de surfactante. ¿Qué pasa con un alveolo más grande? Un alveolo más grande va a tener la misma cantidad de moléculas de surfactante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Sí? Como podemos ver, en el primer alveolo pequeño, el surfactante está muy concentrado, por lo tanto puede separar todas las moléculas de agua y la tensión superficial está completamente contrarrestada. En contraparte, con el alveolo más grande, ¿cómo están esas moléculas de agua? Esas moléculas de agua, hay algunas que sí están juntas, por lo tanto en estas hay más tensión superficial en estas moléculas, por lo tanto este alveolo tiende más al colapso. Retomamos la pregunta entonces, vemos dos alveolos, uno pequeño, uno con poco aire y uno grande con mucho aire. ¿Cuánta cantidad de surfactante tienen los dos alveolos? Tienen la misma cantidad de surfactante. Y entonces, ¿cuál alveolo tiene más tensión superficial? El alveolo que tiene más tensión superficial es el que tiene menos surfactante. El alveolo de acá tiene menos surfactante en el sentido de que tiene menos concentración de surfactante, y como hay menos concentración de surfactante, hay más tensión superficial. Entonces este alveolo es difícil de expander, pero el alveolo pequeño es más fácil de expander porque tiene más concentración superficial, más concentración de surfactante, por lo tanto tiene menos tensión superficial, entonces hay menos fuerzas colapsantes en el alveolo pequeño y en el alveolo grande hay más fuerzas colapsantes. Espero que este concepto les quede claro, qué es tensión superficial, cuál es el surfactante y cuáles son las diferencias entre los alveolos pequeños y los alveolos grandes. Los alveolos pequeños tienen más concentración de surfactante, por lo tanto tienen menos tensión superficial y al tener menos tensión superficial son más fáciles de expandir. En contraparte con el alveolo grande. Y entonces ya que revisamos cuáles son las fuerzas que se oponen a que se expanda el pulmón, podemos entonces comprender por qué en algunas ocasiones es más difícil que entre y salga aire del pulmón. Porque en algunas ocasiones vamos a necesitar más presión para que entre volumen. Y entonces, ya que hablamos de esto, podemos analizar esta curva. ¿Cuánto volumen entró de menos 5 a menos 8? Entraron aproximadamente 500 mililitros. Pero podemos ver que de menos 2 a menos 5, una misma cantidad, ¿sí? Una misma cantidad, ¿sí? De presión. ¿Cuánto entró aquí? ¿Cuánto entró aquí? Entraron aproximadamente 1.2 litros. Y si nos vamos hasta arriba, podemos ver con cambios de presión, ¿sí? Similares, que no entra nada. Entonces, existen diferencias importantes en la compliance del pulmón. Si el pulmón está relativamente vacío, entonces podemos saber que hay alveolos pequeños, es mucho más fácil expandirlos. Pero si el pulmón ya está lleno, va a ser muy difícil meterle más volumen, por lo que acabamos de hablar ahorita, ¿sí? Y entonces, con esto, es importante que nos hayan quedado todos claros todos estos conceptos para poder seguir hablando de compliance y poder describir qué es lo que pasa en algunas enfermedades pulmonares. Bueno, espero que les haya quedado claro el término de compliance, por qué compliance. Y bueno, vamos a hablar qué es lo que pasa en algunas enfermedades pulmonares a continuación.